Lo que habíamos hablado aquí lo vemos en esta imagen un poquito más claro. Aquí estamos ya viendo un corte coronal, sí estamos viendo el cerebro de frente y si nos estamos justos ubicados en la región de la corteza motora primaria. Lo que habíamos comentado, ¿no? La parte, todo lo que corresponde a la parte lateral de la corteza motora primaria, ya cercana a la cisura de Silvio aquí abajo, ¿sí? Se va a encargar de todos los movimientos de la cabeza. Fíjense aquí cómo la ilustración correlaciona a lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, tenemos aquí que incluso se controlan el proceso de salivación, de deglución, los movimientos propios de los músculos de la mandíbula, etcétera, hasta llegar a la frente y cuello, ¿no? Posteriormente, ya en la región intermedia, ¿sí? Se va a controlar todo lo que corresponde a los movimientos de miembro superior, ¿sí? Y cercano aquí al vértice, justo antes de entrar a a la cisura interhemisférica, comentábamos, se va a controlar los movimientos de tronco y cadera y finalmente para tener el control de miembro inferior. Entonces, a la corteza motora, pues vamos a encontrar otras dos cortezas, ¿no? Que es la corteza premotora, o el área, perdón, el área premotora y el área motora suplementaria, que ahorita vamos a hablar también un poco de ella. Sí, primero que nada, vamos a reconocer que el área premotora va a estar por delante de la corteza motora primaria y cerquita también a la cisura de Silvio, como podemos ver en esta imagen de acá, ¿sí? Este va a estar todavía por delante de la corteza motora primaria y por encima de la cisura de Silvio. Esta área premotora, así como el área suplementaria, ¿sí? Obviamente van a cumplir funciones análogas entre sí, es decir, se van a ir complementando, pues. Entonces aquí, importante reconocer que si bien aquí ya se construyeron estos patrones de movimiento que posteriormente esta información irá pasada a regiones inferiores del encéfalo, en la corteza, perdón, en el área premotora propiamente, ¿sí? Es donde se lleva el proceso de planeación más específico, más especializado, ¿sí? A través de ese proceso de planeación es ahí es justo en donde se inicia el proceso de la generación de patrones de movimiento que posteriormente se terminarán de construir en la corteza motora primaria para posteriormente, como dijimos, pasar a áreas más inferiores del encéfalo, ¿sí? Entonces, comentábamos pues dentro de las señales nerviosas que se generan en el área premotora que dan lugar a patrones, ¿sí? De hecho, patrones con un movimiento más complejo, ¿sí? Y, eh, y que estos patrones más complejos pues van a ser en comparación más elaborados que los que se generan en la corteza motora primaria, ¿sí? Entonces, la organización topográfica de la corteza premotora es más o menos similar a la que se encuentra en el área de la corteza motora primaria, que es esta de acá, ¿de acuerdo? En la región lateral se va a encontrar, ¿sí? También el control de la cara y la boca, ¿sí? Y en sentido ascendente, como lo vimos también en la corteza motora primaria, va a estar controlado los miembros superior, el tronco y miembro inferiores, ¿de acuerdo? Entonces, solo que estamos hablando que el tamaño en comparación a la corteza motora primaria, pues es un poco menor, nada más. Entonces, dentro del área motora suplementaria, ¿sí? Que es junto al área premotora, ¿sí? Está justo al lado del área premotora, ¿sí? Aquí también se genera un proceso de planificación y se genera también el control del inicio de los movimientos, ¿de acuerdo? Junto con la corteza motora primaria, ¿sí? Las contracciones que se llevan a cabo al estimular esta zona suelen ser bilaterales, ¿sí? Es decir, hay un movimiento de coordinación, ¿de acuerdo? Aquí también se gestan y se empiezan a planear la coordinación, ¿sí? Entre los dos, entre el lado derecho y el lado izquierdo, ¿sí?
Ya posteriormente nos vamos a dar cuenta, gracias a un sistema que es el sistema piramidal, que la función motora del lado derecho está controlada por el hemisferio izquierdo y la función motora del lado izquierdo está controlada por el lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces, su activación a menudo del área suplementaria, ¿sí?, desemboca en unos movimientos de presión bilaterales en ambas manos a la vez. Es decir, vuelvo a insistir, aquí tenemos un proceso también de planificación y programación de los movimientos, pero que al ser una función o una ejecución bilateral, ¿sí?, podemos explicar parte de la coordinación motora al hacer movimientos simultáneos, ¿no? En general, esta área, pues en consonancia con el área premotora, para aportar los movimientos de todo el cuerpo, los movimientos de fijación de diversos segmentos corporales y los movimientos posturales de la cabeza y los ojos, ¿no? Entonces funcionan de hecho, las tres partes, el área motora suplementaria, la premotora y la motora primaria, ¿sí?, funcionan siempre en coordinación, nada más recordando pues que en el área suplementaria tenemos una ejecución que se caracteriza por ser bilateral. En el área premotora tenemos una planeación más compleja de los movimientos que posteriormente serán llevados a la corteza motora primaria, y en la corteza motora primaria terminamos el proceso de la generación de patrones, ¿sí?, para que posteriormente sean pasados a partes más inferiores del encéfalo.